Muy pero muy buenas noches. Aquí está otra vez el equipo de Balón Futsal en una cancha de futsal en 40x20. Esta vez en el Estadio de América del Sur, donde vamos a estar cubriendo el partido en vivo entre Jorge Newbery, que hará de local, versus Platense, que en este instante sale a la cancha. Los aplausos de su gente. Acá quien les habla, Gusatum. Voy a estar relatando y comentando este partido. Hoy tengo dupla nueva. Lo tengo al señor Facundo Medina. Facu, ¿cómo estás? Hola Agustín, muy bien. Buenas noches a todos. Y esperando un lindo partido de futsal porque se juegan muchos ambos. Así que será una buena velada de fútbol. Totalmente. Ahí están los aplausos. Bueno, les cuento a los que están del otro lado que seguramente ya saben, pero esta fecha 32 ya empezó y empezó ayer. Empezó ayer, viernes, con el triunfo del puntero. 3 puntos. Se trajo Nueva Chicago del Coloso de Lugano, le ganó 3-0 a Asturiano. Un partido que también importa a Platense porque está mano a mano con Asturiano y Unión de Espeleta peleando por no entrar en descenso directo. El triunfo de Chicago lo posiciona puntero con 76 puntos. Abajo, a 4 puntos está River con 72. River Plate que hoy, ahora en este momento, va a estar jugando frente a Country. Tenemos ahí un informante, así que seguramente estaremos pasando resultados. Sí, estaremos actualizando. Tenemos ahí un amigo en la cancha de River que nos va a estar contando cómo va todo. También jugó Camioneros. Se trajo otra victoria sobre Don Bosco. En el transcurso de hoy va a haber varios partidos en simultáneo. Bueno, 19:30 lo decíamos, River Country. A las 20, Arsenal, Franja de Oro. Arsenal ya se salvó del descenso, Franja también. Franja tiene alguna chance de entrar en playoff, pero muy, muy lejana. A las 21:30, Glorias Unión, un partido fuerte, importante. Glorias puede meterse, puede pasar a Newbery y meterse en el reducido. Y a las 22, Nueva Estrella Argentinos. Y Nueva Estrella que con el triunfo el otro día se mete con grandes posibilidades también de pasarlo a Newbery y meterse en el playoff. Y la fecha se complementará el domingo con Sideco Maldonado y Estrella de Boedo Pacífico. En minutos ya tenemos futsal. Prepárense. Vamos a ir con los convocados, ¿te parece, Facu? Dale, Gusti, sí. Quiero conocerlo. Vamos. Para Jorge Newbery vamos a tenerlo el 13 Juan Botinelli, el 1 Ramiro Guzmán, el 4 Tomás Castro, el 6 Gonzalo Nieri, el 5 Matías Portela, el 7 Leonel Álvarez, el 8 Martín Franco, el 9 Diego Migliorisi, el 10 Brian Filippi, el 11 Aitor Goitea, el 12 Jonathan Gutiérrez, el 20 Manuel Antar, el 3 Lucas Boquete y el 15 Adrián Páez, los dirigidos por Juan Manuel Hermida. Para el lado de Platense, los dirigidos por Coloma, se juegan todo, En el 1, Nicolás Farabola, con el 18, Sebastián Rodríguez, con el 3, Joaquín Blanco, el capitán, con el 15, Brian Lucioni, con el 22, Gonzalo Nano Rodríguez, con el 6, Facundo Russomano, con el 10, Federico Camuso, con el 9, Patricio Sequeira, con el 14, Fran Castelao, con el 12, Sebastián Mengués, con el 7, Nicolás Rufino, con el 5, Germán Coraza, con el 8, Javier Mereles, y cierra los convocados Brian Insaurralde con la 19, los dirigidos por Coloma, el equipo de Platense. ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo estás? Muy entusiasmado porque los dos equipos se juegan mucho y la verdad veremos cómo plantean el partido, porque el empate no les sirve a ninguno, tampoco la derrota, porque lo persiguen de atrás, a ambos a Newbery para entrar al playoff y a Platense por la zona de descenso. Así que va a ser interesante el partido, esperemos ver los planteos de ambos técnicos. Ahí va la foto final, ya lo llama el juez. Por el lado de Juan Manuel Hermida, el quinteto inicial habitualmente suele hacer una especie de 4-0, por momentos 2-2.
cuando ataca, ¿no? Cuando tiene la pelota, y cuando defiende se acomoda a lo que plantea el rival. Y les decía, va a estar jugando en el arco Juan Botinelli, Gonzalo Nieri y Matías Portela, haciendo ahí en el fondo del equipo. Y un poquito más arriba, Diego Migliorisi y Brian Filippi. ¿Te animás, Gusti, a tirar un pronóstico para ahora? Pronóstico. Pronóstico. Qué complicado, ¿eh? Difícil. Yo creo que hoy va a volver al triunfo Newbery. Pero bueno, no sé. Platense se juega todo. Newbery hace 2 partidos que no gana. El último fue la fecha 29 frente a Camioneros. Perdió con Asturiano, perdió con Chicago, viene en caída baja, así que eso a tener en cuenta también, ¿no? Y un partido que nos puede dar muchas sorpresas hoy. Vamos a ver qué pasa. Con el 40-20. La vemos. Para Platense arranca Farabola en el arco. De último hombre, Facundo Russomano. Javier Mereles a la derecha, a la izquierda Sebastián Mengués. Perdón, Brian Lucioni. Y ahí pivoteando Sebastián Mengués. Ya rodó el balón, tenemos futsal, ya la tiene Platense. Ya toca el Calamar. Está muy necesitado de puntos. Presión alta de Newbery. Toca atrás, revolea Farabola para arriba. Va pelota para el 15. Le pega en la nuca. El 15 es Brian Lucioni. Y la queda mansita a Botinelli. Portela la tiene Nieri, capitán de Newbery. Filippi juega la paralela. Se le va. Será lateral para Platense. Primeros instantes del partido, vamos viendo los primeros movimientos de los equipos. Todavía no se perfila nada. Se van conociendo, ¿no? De a poquito. Exacto. Ahí es. Tiene Platense. Sale Mengués por la izquierda. Se apoya abajo con el 6. Juega otra vez con Mengués. Corta Nieri, sale la contra. Sí, 3 contra 2. Sí, va Portela. La juega con Filippi, la cambia toda. Corta el último hombre. Revolea al 8. El 8 es Javier Mereles, salvando al Calamar. Va a ser lateral. Se mueve Migliorisi. Portela la mete adentro. Ahí está, le quedó Portela. Y sale la contra. Salía Lucioni. Sí, sigue Lucioni con la pelota. La juega afuera. Mereles. Va Javier. Pisa Javier. Bueno, zurdo ese. Da vuelta. Pega Nieri. Le queda Botinelli. Juega a la derecha con Migliorisi. Portela. Brian Filippi. Pelota larga para Nieri. Corta el 8. Uy, se golpeó, ¿eh? Ay, ay. Se golpeó el 8. Javier Mereles. Decí que ahí está todo acolchonado, ¿no? Sí, por suerte buena seguridad en la cancha. No pasó a mayores, ya se recuperan y seguimos. Me gustaría que me cuenten cómo creen que va a salir este partido. Sale Filippi, corta el 15. Imagino mucha gente de Vicente López ahí pendiente de este partido. Es probable que haya alguno de Espeleta también, ¿no? Mirando. Y muchos interesados de la zona baja y también del playoff. Ya hay gente alentando al Calamar. Muy bien la gente ahí bancando. Tiene Portela. Migliorisi, largo, sí, ahí está para Filippi, ahí está. Y el remate, la primera de Newbery, se va por al lado del palo. Buen movimiento a las espaldas de los defensas de Platense. Sale Russomano. Lucioni con Mereles. Pisi se apoya abajo. Va y cambia al otro lado. La tiene Mengués. Va Mengués. La juega, ahí está Mengués, mano a mano. Sí, gol. Gol de Platense. Qué lindo gol hicieron los pibes entre Mereles y Sebastián Mengués. Con este partido, Platense 1, Newbery 0, Medina. Muy buen movimiento colectivo y la verdad una frialdad a la hora de definir. La metió al arquero y definió con el arco solo. Me agarraron con la garganta fría, 18 minutos falta, todavía un montonazo. 1-0, gana Calamar, va Migliorisi, va por afuera, se frena. Hace rebotar inteligentemente Russomano y gana esta bola.
Agradecerles a los que se van sumando, a los que están en la semana también, balonfutsal.com.ar, toda la info de la primera B. Sale Mengués, aprieta Newbery, sale muy bien por atrás, se le va por un costado. Surte efecto a la presión de Newbery, que sale a buscar el partido ahora con la necesidad de un gol. Portela, Filippi. Portela, tiene Brian, se le muestra Nieri. Matías Portela, jugaba con el capitán. Presión ahora de Platense, recuperación de pelota. ...1-0, está ganando Platense. Aprovecho, le mando un saludo al señor Víctor Albero. Me imagino que estará por ahí del otro lado. Pelota larga, la buscaba Mereles. Se va por el fondo, saldrá Botinelli. Portela. Se mueve el equipo de Versalles. Presión de Mengués. Sale largo, sí, ahí está Milorisi. No se avivó. No se avivó porque era bueno el saque rápido de Botti. Sí, quiso sorprender a las espaldas y bueno, no fue bueno el pase, pero esa es la presión de Newbery en este momento. Intentaba salir Lucioni. Hay algunos cambios, entra Rufino. Pelota larga para Mereles. Cortanieri se queda con la bola. Va Portela. Portela juega con Milorisi. Pisa Milorisi. Va el Diego. Portela. Otra vez no se entienden. Está impreciso el equipo. Un abrazo para Gastón ahí que está del otro lado. Ayer me vi todo el partido. Tremenda transmisión de Asturiano Nueva Chicago. Buen laburo hace el Gato. Ya jugó Corazza. Corazza para Rufino. Rufino para Corazza. Se mueve el Calamar. Movimiento, circulación de pelota. Busca espacio. Ahí está. Juega la paralela con el 10. Encara así. Le pega. Le pegó nomás. Y la mano de Botinelli. Saca esta pelota al córner. Buena paralela de Platense. Y el remate que fue buen tapado por el arquero. Es distinto, Camuso. Es distinto. Atenti con el 10. Lo va a hacer Rufino. 16-26. 16-25. Pelota le queda al 5. El remate a la espalda. El remate era de Germán Corazza. La espalda era de Manu Antar, que acaba de ingresar. También entró el 11, Aitor Goitea. El 15, Adrián Páez. Y Tomás Castro para Newbery. Rufino la juega adentro. Deja salir Manu. 1-0, gana el Calamar. Quédate. Por Glorias. Me preguntan por Glorias. Sí, va por Instagram nomás. Va a ir por Instagram con el relato del señor Matías Spector. Antar buscaba la paralela. Pelota a la hinchada. Será lateral, lo va a hacer el 10. Ya viene el Fefe Camuso. Acá abajo donde no lo ves. Camuso, si juega rápido, largo para afuera, corta Botinelli, se va afuera. Juega Camuso, pega en Antar, se va para el costado. Ya lo hace el 10. Corazza, Rufino, pelota al fondo, sí, la baja. Sí, le metió un tiro. Bajó con el pecho muy bien el 9, Sequeira. Será para Botti y salida para Newbery. La 3 dice Botinelli. Veremos, sí. Pelota al fondo para Aitor Goitea. Abajo Goitea. Se apoya con Antar. Antar con Páez. Antar es uno de los que vuelve de una expulsión. Le queda la bola a Antar. Sí, va, juega para medio. Muy buen pie a pie. Ahí está, la jugó con Castro. Castro es muy derecho. Ah, bueno, Castro. ¡Oh! La picadita, linda. El remate se fue a un costado. Será salida para Platense. Se mueve el equipo de Coloma. 3 puntos claves para Platense. Va ganando parcialmente 1-0. Pase largo de Fede Camuso. Le queda mansita Botinelli. Adrián Páez. Juega con Castro.
Castro con Páez. Páez con Castro. Se le muestra Antar afuera. Sube la línea, Platense aprieta y gana la pelota. No, le queda y sale muy bien Páez. Castro otra vez afuera para Goitea. Goitea la cambia toda. Corta el 5 Corazza, le queda mano a Antar. Sí, va mano a mano. Hay un manotazo, ¿no? Sí, vio el árbitro la falta. La verdad que Newbery en estos momentos apostando a la posesión y buscando el hueco para sorprender a Platense. En la primera falta. 14:35 quedan. Está ganando Platense. Está saliendo de la zona baja. Lo pasa Asturiano. Va el 12 Mengués. Ahí está Goitea. Agradecerles a todos los que se suman del otro lado. Ya la juega el 9, ahí está. Botinelli. Los martes, Facu, no sé si lo escuchaste, rueda el balón en el programa de radio. Hay Juna, en la radio hay Juna, FM 94.7. Ahí charlamos sobre la primera vez, el análisis de la fecha. Les invito a que se sumen. Gran programa con toda la actualidad del futsal de la B. No hay programas, el único me parece. Botinelli largo para Goitea. Se le va nomás. Newbery apuesta a la posesión, pero en estos momentos cuando busca sorprender a las espaldas de Platense para ver si tiene alguna oportunidad de empatar el partido. Sale Lucioni. Lucioni, Mereles. Russo mano. No bueno el pase. La presión de Newbery. Gana la bola. Lo va a hacer Páez. Se calentó Coloma, te digo. Castro pega a Mengués. Pelota al techo. Qué lindo estadio el de América del Sur, la verdad. Más cómodo imposible. Antar. Vámonos. Sí. Jugátela. Sí, nene. Sí. Pega en el 15. Será lateral. Ahí atrás de esas cabecitas. Hay una línea y hay un lateral para Newbery. Lo hace Manu. Páez. Castro. Toque va. Se la piden atrás. ¿Se va a apoyar? No. Hace la personal y va y gana. Sí. Juega para atrás. Sí. Juega para afuera. Ahí está Páez. Se mete en el área. Juega atrás con Antar. La deja pasar. Le quedó a Castro. Y pega la bola, Lucioni. Y se va al lateral. Se está llegando Newbery a poco. El 20 clave por la banda, con el mano a mano. Vemos como molesta. Amarilla para 15. Una protesta de Páez. Pero la verdad que lo mejor de Newbery se ha visto en los pies del número 20. Sí. Mano Antar, la verdad que está volviendo porque venía de una expulsión. Y el partido con Asturiano, Newbery sintió esa falta. Sí, se nota que va a ser clave para el partido de hoy. Castro. Corta Platense. Le queda 15. Sí, juega. Nos salvamos, pasó cerquita. Será lateral para Platense. Desde la derecha. Va a ser Javier Mereles. Mengués de memoria. Corta Antar. Goitea se pelea. Se pelea con Russo Mano. Russo Mano saca esa bola. Fuerte el último hombre de Platense. Flaquito, pero... La verdad, Platense muy comprometido con la defensa ahora, con la ventaja, y juega con la desesperación de Newbery. Igualmente falta mucho para el partido. Quedan 13 minutos 20 todavía para el final de este primer tiempo. Espera Newbery que Filippi encienda los botines. Milorisi. Hay falta, el 15 sin manotazo arriba. Una falta por lado. Lo va a hacer Diego Milorisi. Sí, va Felipe, ahí está. Sí, nene, sí, jueguetela. Sí, va para afuera. Lo banca Mereles, recupera Filippi mano a mano. La mete adentro Milorisi. Gol, 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 gol. ¡Gol! Hay gol de Newbery. Hay abrazo y felicidad para el equipo de Versalles. Diego Milorisi. Y el abrazo con Souto ahí afuera. Con este partido 1-1.
Siempre cumple. Milorisi siempre hay un golcito mete, ¿viste? Va Mengués, va para afuera. Sí, gana siempre, ¿eh? Pelota adentro, ahí está, le pegó. Y el remate del jugador Brian Lucioni pasó al ladito del palo, Medina. No da respiro el partido, Gusti. No, está tremendo. No da respiro. Nieri, la tiene capitán. Se apoya con Filippi. Filippi otra vez con Milorisi. Bueno. Va Milorisi, se mete para adentro. Le queda Portela. Se apoya atrás con Nieri. Lo decíamos justo, ¿no? Se enciende Filippi y Atenti. Estaba por hablar de su asociación habitual con Milorisi. Y no me lo dejaron decir. Y al toque vino el gol de Milorisi. Sí, la verdad, buena sociedad ahí. La lucharon y obtuvieron el gol del empate. 12 minutos 16. 1-1 está la cosa. La tiene Russomano. Lucioni, Russomano. Le queda Mereles, Cortanieri, Botinelli. Hay una pelea ahí, una disputa. Algún manotazo, creo que de los dos. Y aparecen los primeros roces del partido también, se va calentando. La verdad que Platense rápidamente respondió después del gol. Casi consigue un gol. Y bueno, ahora sigue buscando por otros medios. Sí, el remate de Lucioni hace minutos fue mano a mano, estaba con Botinelli. Habían sacado del medio y casi que ponen el segundo. Sí, por el lado de Platense, cuando se enciende Mengués, el 12, la verdad que es distinto. Y creo que este partido se va a definir por las individualidades. La tiene Nieri, va el capitán, la juega con Filippi, sí, le puso al botín, se va, bueno. Hace la personal, la juega con Portela, mano a mano, y está. ¡Ay! La bola, el segundo palo, siempre es gol. Acá no fue, pasó por al ladito del palo. Por centímetro no llegó, pero bien con el esfuerzo, llegando al segundo palo. Rufino. Coraza, va el 5, recupera Filippi, sí, jugátela, sí, le pegá, sí, gol. ¡Gol! Se encendió Filippi, cargó la barra, se llenó de futsal el empeine y la clavó arriba y pone a Newbery 2, Platense 1, Medina. Sí, la verdad que está encendido, como dijiste, Gusti, robó arriba y metió un derechazo al ángulo. Coraza. Está dolido Platense, va Nieri, sí, 3 contra 2, se la pincha Milorisi, la baja, al medio está solo Filippi. Nieri, ¿se va a apoyar? Sí, se apoya con Portela. Se están soltando, de a poquito se están soltando, va Milorisi, otra vez mano a mano, para bola. La pelea Milorisi, se la saque de arco. Milorisi está con la confianza arriba y le sale todo. La famosa flechita para arriba, ¿no? Exacto. Juega el 10. La juega con Sequeira. La tiene Pato. La banca el 9. Va Sequeira, busca espacio, no encuentra y sale Filippi mano a mano por arriba. Si avanzaba, te digo, tenía cancha, solo estaba Filippi. Y quiso aprovechar, vio al arquero adelantado y se tiene confianza, obvio. Ya sacó Farabola. Juega Coraza para el 10. La banca Pato, sí, juega afuera. Sí, va el 10 para adelante, se pelea con 2. Sale Castro, muy bien, Portela. La banca Portela, va para afuera, juega con Filippi, ahí está Filippi. Sí. Gol. ¡Gol! Pero qué pedazo de gol hiciste, Filippi. Brian Filippi. Con este partido, Newbery 3, Platense 1. ¿Qué decir? Lo vieron ustedes. Hermosa picota metió. Ante la salida del arquero, frialdad, con la ventaja. Ahora hay minuto. Y en el banco de Platense está la cosa caliente, ¿no? Porque un par de desatenciones no lo puede dejar solo al 10. Y se le fue el partido a las manos, la verdad que Newbery con la presión alta robó, cometieron un par de errores abajo y se pusieron 3-1 ahora y tiene jugadores con gran momento, con mucha confianza, que la verdad está complicando mucho a Platense. Fíjate el celu, Medina, a ver si escriben algo de country, a ver si tenemos alguna novedad de cómo está la cosa arriba. Por ahora no nos llegan novedades de River, ya actualizaremos. Si están ahí del otro lado y saben cómo va ese partido, el dato siempre viene bien. Partido clave para la punta del campeonato.
Es clave, es clave. El otro partido clave de hoy es Glorias Unión, ¿no? Glorias Unión 21:30 por el canal de Instagram de Balón Futsal. Imagino a todos los del Calamar también pendientes de ese partido por lo que pase. La verdad el panorama acá pinta feo, pero bueno, queda mucho para revertir la situación. Sí. Los primeros minutos fueron de Platense, estuvo bien, iba ganando 1-0, no estaba mal el equipo. Pero bueno, cuando reaccionó Newbery, ahora se hace cuesta arriba. Una tromba Newbery que metió 3 goles en muy poco tiempo. Rufino ya se está jugando, la tiene Camuso. Se tiene que encender Camuso. Corta Páez, al piso Camuso. Le dolió la rodilla. Antar la juega, Adrián Páez, gol. Gol de Newbery. Hay gol de Newbery. Es el cuarto, pero yo estoy dolido porque la rodilla del 10. Estoy preocupado por el 10. Fue de Camuso, era gol de Páez. Pero la verdad que la jugada fue rápida, creo que ni vio que estaba en el Sí, muy desafortunada. No puedo culpar a los jugadores que la terminaron. Hubo tal vez ahí algún reproche de parte de Platense, pero la verdad que la jugada continuó y el jugador de Platense quedó con la rodilla. Esperemos que no sea nada. Pasa, fue a trabar ahí abajo. Ahí el gato nos dice 1-1 River Country. Muy bien. Gracias. Te digo, yo no seguía la jugada porque me quedé con el 10 en el piso. La verdad sí, muy desafortunada, y si la noche ya pintaba medio fea para Platense, ahora se le suma esto. Y un jugador clave. Mal para nada para Calamar. Vemos cómo lo retiran en brazos. Esperemos que no sea nada grave y que se pueda recuperar lo más pronto posible. Y bueno, cosas que tiene el futsal, el deporte, ¿no? El deporte en sí. Deporte de contacto. Fue una presión ahí, bueno. Si bien fue una jugada desafortunada, lo cierto es que Platense está cometiendo muchos errores a la hora de salir jugando bajo y que los está capitalizando Newbery. Vamos a ver Sequeira. 10 minutos 27 quedan. 4-1 está ganando Newbery. El que entró es Castelao. Castelao con Corazza. Presión de Goitea. Cuando presiona Newbery recupera siempre, La verdad que está saliendo muy bien esa presión. Va Rufino. Adrián Páez. En estos pasajes, el valor más alto, veo al pivot de Platense que las aguanta todas. Muy bien. Tiene que reaccionar el Calamar. Va Corazza. La juega con Sequeira. La baja Pato, sí. La juega Castelao. Mano de Botinelli. Corner para el Calamar. Y buscar la Sequeira creo que es la clave para el Calamar, porque está aguantando todo y se la deja a los que vienen de frente. Va a venir el córner, movimientos dentro del área, va Sequeira al fondo, le queda Corazza, pega Antar. Será lateral para Platense. Castelao ya jugó Corazza. Rufino al 7. Sí, le gana Páez, sí, le gana la cuerda. El piso Castro. Lo va a hacer Rufino lateral. Corazza tiene el último hombre. Juega con Castelao. Toca y corta Corazza. Castelao la juega larga para Rufino. La baja Rufino. Recupera Goitea. Será lateral para Platense. Es el mejor momento del Calamar en el partido. Ha recuperado la pelota. Castelao, ahora sale a Antar la contra, sí. Va el 20, sí, nene, jugátela, sí, le pegó. Farabola, buena tapada del 1. Con Platense adelantadísimo, buscando el descuento. Aprovechó la contra Newbery, detuvo el arquero. Bien, Nico, está tapada. Pelota para Castro. Castro le da con un fierro. Pero sí. Bueno, la mandó. Bueno, hay que probar. Me colgó, me parece. No sé si vamos a seguir jugando. Hay que tocar el timbre a la vecina. Sale Farabola. Sale con una de bowling para Sequeira. Sequeira con Blanco. Rufino.
Corta Goitea, le queda Rufino, sí va para afuera. Al piso se juega todo Castro. Se juega la ropa. Será córner. Va Rufino, Castelao. Botinelli. Era bueno el remate de Castelao. El remate de Fran. Tapó Botinelli. Hace el córner, le pega Rufino. Pega al Antar. Sí, va a la contra. Se le quedó atrás la pelota. Le queda Goitea, va Goitea, sí le pega. Pega en Rufino. Será córner. Se calentó el arquero. Sí, en este pasaje lo vemos a Newbery más replegado, buscando una contra. Y la verdad que se siente cerca, sí, la verdad que sí. Antar. Se le pide Goitea. Pelota al fondo. La deja pasar Blanco. Castro. ¡Gol! Antar. ¡Gol! La vuelta de Manu. La vuelta fue con gol. Con este partido. Arriba para Newbery. Lindo gol del 20. Newbery 5, Platense 1. Y como decíamos, a Newbery está buscando la oportunidad y la verdad que le sale todas van adentro. Es tremendo. A veces no entra ninguna, hoy entran todas. Castelao, Blanco. La banca el 19, entró Insaurralde. Corta Castro. Le queda a Insaurralde. Hace la personal. Y ahí no se ve nada. Pero te cuento que es lateral para Newbery. Sí, no llegamos a apreciar bien, pero la luchó por la banda, el pivot, y fue para Newbery. Goitea, pisa Goitea. Juega para atrás. Castro. Aprieta Insaurralde. Aprieta Blanco. Va Castelao. Recupera Mengues. Sí. Va al 12. Juega la paralela muy bien con Insaurralde. Corta Antar. Pega Mengues, me parece. Es para Newbery, sí. Bueno, se la dio vuelta el árbitro. Coró para el otro lado. Va Blanco. Castelao. Mengues. Pisa en cara. Sí. Insaurralde. La banca. No controla bien. Y sale Aitor Goitea. Se pelea con el 19. No me peleo ni ahí con el 19. No, grandote. Mengues. Blanco. Va Mengues. La tiene Seba. Va el 12. Juega con Insaurralde. La banca el pivot. Juega atrás con Blanco. Blanco con Mengues. Sí, va. Le hace una cortina al 19. Va Mengues. El piso Antar. Será lateral. Hay un par de cambios. Cuarteto entero, creo. Mengues, Blanco, Castelao, Blanco para conectar con el pivot. Se le fue. Por el costado. Será saque de arco. Sale ya Botinelli. Saque de arco para Farabola. Castelao. Mengues pisa, se la devuelve y corta. Juega con el pivot, recupera Portela, recupera Mengues. 2 contra 1, sí, le pegó. Puntinazo, pega Nieri. Saca Nieri. Remate era destino de arco de Insaurralde. Lo salvó Nieri. Se interpuso bien el defensor en el destino de la pelota. Ya le va a hacer el 12. Blanco pisa y juega. Se frena. Vuelve con Mengues. Va Seba. Se la vuelve a Blanco. Queda Nieri la bola. Sale capitán. Tranquilo está Newbery. Portela gana 5-1. Quedan 6 minutos 54. Hace 6 minutos que se juega en el campo de Newbery. Sí. Platense totalmente volcado al ataque. Nieri. Va Migliorisi para afuera. Pegan Insaurralde. Va a ser Migliorisi. Ya jugó Diego. Filippi. Botinelli. Hace una mague. Sale con un puntazo para Nieri. No encontró nada. Newbery con la ventaja. Juega abajo, hace salir a Platense. Quiere sorprender a las espaldas. Mengues hace la personal. Se le termina la cancha, lamentablemente. Será lateral para Migliorisi. Nieri.
Filippi toca, juega. Filippi sigue el 10. Le pega, le dio. Por arriba el remate. Cuando aparece la técnica individual en Newbery, se nota que están muy enchufados. Hay varios con flechita para arriba hoy, Milorisi, Filippi. Insaurralde se da vuelta, le pega, corre Tanieri. Se pelea con Insaurralde. Lo llama el juez a Insaurralde porque le tiró el camión encima. Y sí, es duro el pivot y la verdad que el negocio para Platense está por ahí. Sus mejores aproximaciones fueron buscando al pivot y lo sigue buscando durante todo el partido. Sí, lo mismo hacía cuando estaba Sequeira, ahora con Insaurralde, porque le da habitualmente resultado, pero bueno. Hoy es todo de Newbery por ahora, va Portela, la banca Castelao. Y con el equipo de Platense tan adelantado, Newbery todo el tiempo le buscan las salidas a las espaldas y encuentra. Sí. Va Castelao. Menos mal que viene con uno que sabe hoy, Me tiene clara Medina, Va Castelao. No quiero decir que Spector no sabe, Pelota para Insaurralde. Puntazo. Pegan Filippi. Insaurralde. Por arriba. Manda un abrazo a Mati que va a estar hoy ahí en Tigre. Con Glorias Unión de Espeleta. Señala la salida el arquero. La 3. Filippi larga, corta Blanco. Será lateral nomás. Nieri. Filippi la bola. Valdés. Toca con Nieri. Empuja Blanco. Dice que no el juez. Insaurralde quería jugar largo. Le quedaba Blanco. Rebota Milorisi. Será para Platense. No quiso problemas en salir, No, claro. La parada ahí, se metieron en un kilómetro. Llévalo, le dice Joaquín. Este es Méndez. Juega con el pivot, sí, va a jugar afuera para Blanco, sí, le pega. Peganieri, la tirar para Platense, allá en el fondo. Otra buena aproximación, otra buena conexión con el pivot. Méndez, afuera. Bastante cantidad de gente ahí, acá en el estadio. Sale Botti para Milorisi, le queda fuera la bola. Y sale Blanco la banca con Méndez. Va al 12, no se fue, señor. Le cortó las piernas. Era una linda contra. Y no le gustó nada a Platense, me imagino, esta decisión del árbitro. Era una linda contra para Calamar. Castro. Filippi. Goitea, como la controló, va Goitea. Farabola. Acá estoy yo, hoy vine. Farabola, sacó esta bola. Le pega Castro. Gol de Newbery. Lo hace Tomás Castro. Remate de afuera. Remate bajo, duele y mucho. Pone a Newbery 6. Platense 1. Se repite la fórmula, Gusti. Un córner a favor, un gol para Newbery. Baluccioni. Insaurralde. La banca el pivot, va a jugar atrás. Con Méndez, sí, ya la tiene el 12. Puntazo, travesaño, se salvó Newbery. 4 minutos quedan. 6-1 está ganando Newbery. Viene el córner, le queda Méndez. Le queda Antar, va Manu. La baja Adrián Páez. Páez revierte para Goitea. Goitea para Páez. Páez con Antar. Antar para Páez. Corte Insaurralde. Iba al 15. Iba Luciani. Le tiene Luciani. Cambia con Insaurralde. Pisa y encara. Sí le va a pegar. Sí le pega. Zurdazo. Se va por arriba. Si hay un punto para destacar, lo seguimos destacando en Platense, son los pivotes. Sí. Juega muy bien con el pivote del equipo de Coloma. Como la baja Goitea, Ahí está Castro. Pega Castro, Newbery en estos momentos no tiene la posesión, pero cuando la tiene, conecta bien con todos. Le tiró una pelota a Goitea recién. Le tenías que pegar un tiro para bajarla. El tipo, no sé, la durmió.
Tiene Sequeira, otro que la tiene muy bien la bola. Sequeira se apoya. El pase no bueno. Sí, va Goitea. Mano a mano con el 6. Es Facundo. Méndez. Se la pide Facu afuera. Russo mano, le hace la cortina. Méndez. Méndez la cambia con Lucioni. Lucioni con Sequeira. Corta Goitea. Y saca esa bola. Tiene Nico. Nico con Russomano. Se hace cargo el 12 de la pelota. Lucioni. Este es bueno, tiene buen pie el 15 también, Pelota al fondo para Sequeira. Va a meter atrás. Se frena Sequeira. Lucioni. Botinelli, corner. Y ahora sacando un poco al pivot, no metiéndolo tanto al medio de la cancha, buscando otras variantes Platense para entrarle a Newell. Méndez. Lateral para Platense. 2 minutos 22 quedan. Primer tiempo. Está ganando Newell 6-1. Pelota para Lucioni. Le queda el 15. Se frena, la aprieta Castro. Juan Castro. Lucioni. Sequeira. Banca 9. Se va a apoyar. Bueno, qué caño le tiró. Va Sequeira. Méndez. Otra vez con Russomano. Méndez. Sequeira. ¡Gol! Y llegó el descuento. Lo hizo el 9. Linda jugada de Platense. La mejor jugada colectiva de Platense en el partido, y te digo que también del partido. Vemos otro minuto ahora, te digo por Newbery. Pero fue el mejor movimiento colectivo de Platense, que empezó con un caño hermoso del pivot. Hay minuto ahora. 6-2, 1 minuto 56 por delante para finalizar este primer tiempo. Lindo partido estamos viviendo. La verdad que Platense tiene con qué, no es tanta la diferencia, me parece, entre un equipo y el otro. En este toqueteo de recién llegó el descuento y muy bien Platense. Realmente sí, no se explica, es medio mentiroso el resultado. La verdad que Newbery, las pocas que tuvo, las mandó a abordar todas. Realmente hoy está Muy enchufadísimo, efectivo, sí. con mucha efectividad, y Platense también cometió algunos errores, pero es un resultado más amplio tal vez del que merece el trámite del partido. Y creo que la charla de Coloma viene por ese lado, ¿no? Y vemos a los jugadores alentándose entre ellos para revertir esta situación. Filippi, Antar, Castro. Se mueve Newbery, presión de Platense. Botinelli, sí, está solo Castro. Corta Farabola. Le queda 15, va Filippi. Hay falta, Sí. La segunda, 2-2 en faltas. 1 minuto 40 queda. Y ahora Newbery otra vez de vuelta a defenderse y esperar algún error de Platense. Y un golcito de Platense le pondría un poquito de condimento, ¿no? Como para el segundo tiempo. ¿Querés sacar al arquero? ¿Querés que salga el arquero? Que no se relaje nadie, ¿no? Va Méndez, ahí está. Botinelli. Filippi con Antar. Antar para adentro. Buscaba Páez. No conecta. Sale Platense ahora. La tiene Méndez. Va el 12. Depende mucho de Méndez hoy, También de Lucioni, gran jugador Brian. Cortina de ahí del 6, Russomano. Méndez. Russomano. Brian. A Lucioni. Russomano la mete. Le queda Castro. Le queda Méndez. Se prestan un poquito la pelota. Último segundo del primer tiempo. Se le consume el tiempo a Platense. Muy luchado este pasaje de partido, muy luchado. Muy luchado, 50 segundos, la tiene Méndez. Sabe Platense que tiene una sola antes que termine. Tiene que aprovecharla. Yo creo que va a tener alguna más. Sí. Newbery está jugando rápido a las espaldas y tal vez le quede alguna a Platense. Botinelli, Antar, sale largo con Portela, la bajaba. Le queda a Nicolás Farabola, sale largo Farabola. Botinelli, 30 segundos. Portela, va Portela. Antar, la tiene Manu, juega para adentro, le quedó a Filippi, Ahí le quedó a Lucioni. Sale Sequeira, 18 segundos, va Sequeira. Y se iba para adelante y bueno, Filippi lo corta.
A ver si aprovecha esta pelota parada, quedan 15 segundos, a ver qué hay en el laboratorio del Calamar. Sí, se viene el laboratorio del señor Nahuel Coloma. 15 segundos. Menguez. Lucioni. La juega afuera, Sequeira rápido con Lucioni. Ahí está, le quedó su mano. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! Lo pedís, lo tenés. Llegó el gol del 9. Otra vez el señor Sequeira pone a Platense un poquito más cerca. Newbery 6, Platense 3. Ahora capaz un poco más justo el resultado. Se acercó el Calamar. Va jugando bien el 9. Filippi, 3 segundos. Va Filippi. Se termina. Y se terminó el primer tiempo. Terminó calentito la cosa. Newbery 6, Platense 3. Un lindo partido vivimos, Medina. La verdad que sí, estamos viendo del lado Newbery individualidades en un punto muy alto, en un nivel muy alto. Y para destacar en Platense, Sequeira, que metió el último gol, que las está aguantando todas y la verdad es el punto más alto del Calamar. Bueno, hasta acá esta victoria lo acerca al objetivo a Newbery, lo mete directo en la zona de playoff. No le importa cómo salga Gloria, no le importa cómo salga Nueva Estrella. Estará un poquito más tranquilo ahí en la zona. Y al Calamar lo complica bastante, ¿no? Porque la U se juega todo con glorias y de sacar algún puntito lo complica para lo que queda del torneo. Y me imagino que van a estar mirando el otro partido con mucha preocupación, mucha ansiedad para saber el resultado. Mientras le queda un tiempo entero, que es un montón, son 20 minutos, y son 3 goles de diferencia que en este partido, la verdad, no me sorprendería que lo alcance. Muy bien, nosotros, bueno, agradecerles a todos los que están ahí del otro lado. En un ratito vamos a estar con este segundo tiempo. Y bueno, gracias por sumarse, por apoyar a Balón Futsal. Nos vemos en un rato.
Muy bien, aquí estamos de vuelta, están los equipos en la cancha, ahí vienen los árbitros. Vamos a tener futsal en breve. Está ganando Newbery 6-3. 2 goles de Filippi, uno de Miglorisi, uno de Castro, uno de Antari, uno de Páez. Para Platense, 2 lindos goles de Patricio Sequeira, de Pato, uno de Seba Mengués. Y al final Platense se animó un poquito, encontró el descuento y bueno, este segundo tiempo empieza con un poquito, con otro aire, ¿no? Y veremos si sigue apostando esa fórmula. Vemos a. Y está Sequeira en cancha. Sequeira en cancha, así que seguramente seguirán buscando con el pivot y veremos la actitud que toma Newbery. Replegado, casi te diría, más de la mitad del segundo tiempo, sin tapujo buscando la contra. Tengo una muy buena noticia. Está el 10 en la cancha. Volvió el 10 Camuso, que pensábamos que tenía una lesión grave. Bueno, por suerte volvió. Bueno, qué bueno verlo y que se haya recuperado, que no haya sido nada grave. Y tengo una muy buena noticia para la gente de Chicago, si están del otro lado. A ver. Porque Country le está ganando a River 2-1 en el GB Sport. Respira a la gente de Chicago porque River es el que tiene posibilidad de pasarlo. Así que seguro estarán prendidos a la transmisión, esperando más novedades, ¿no? El quinteto inicial para Newbery, el mismo que empezó el partido, con Botinelli, Nieri Portela, Filippi Miglorisi, Farabola en el arco para Platense, último hombre Facundo Russomano, por suerte el Fefe Camuso y Seba Mengués, y de pivot Pato Sequeira, autor de 2 goles. Hablando de 10, que se recuperó el de Calamar, también está el de Newbery, que está teniendo un gran partido. Bueno, ahí se acomodan el reloj. 6-2, 6-3, ahí está. Estaban los jueces acomodando todo. Se viene el segundo tiempo. Newbery no se puede relajar, porque Platense se lo va a ir encima, imagino una presión alta, ¿no? Sí, imagino lo mismo. Platense tiene que ir sí o sí a buscar el descuento lo antes posible. Son 3 goles, no es nada en el futsal. No. Así que veremos cómo escurre. Ya rodó el balón, ya tenemos futsal, la tiene Portela. Sale largo y le queda a Nicolás Farabola. Una de bowling para Mengués. Baldose. Se apoya con Russomano. Russomano con Camuso. Camuso con Sequeira, que te banca todo. Sí, ahí está Mengués, engancha. Ay. Se salva Newbery, la saca Portela. Hasta yo me comí el taco. Sí. No la vi. Lo va a hacer el Fefe Camuso. Más cerquita del córner. Ahí está. Agazapado Filippi y Portela. Va a venir para Mengués. Va a Sequeira atrás, ojo. Mengués. Portela. Pelota para Newbery. Sí. Lo va a hacer Filippi. Lindo partido estamos viviendo en la cancha de América del Sur. Sale Sequeira, aprieta a Miglorisi, le va a quedar al 9, va a Miglorisi, se frena, revierte para Portela, se apoya con Filippi, encara al 10, la juega con Portela otra vez y corta, se la pide Nieri al fondo, Nieri, pisa y juega, entrepisado Miglorisi. Sí, Diego, vení, sí, pelota para Miglorisi, ahí está, le va a pegar, le dio. Era para pegarle un poquito antes. Demoró. No pasa nada para Platense, está tranquilo. 18-54, queda todavía mucho. Camuso. Valdés. Se pide Mengués afuera. Mengués. Saca Mati Portela. Russomano. Pelota larga para Sequeira. Banca todo Sequeira. Ahora pelota para Filippi. Hay falta, sí. La primera, ¿no? Vemos un cambio de postura en Newbery, ya no espera tan atrás, sale a presionar como en el primer tiempo y está teniendo la posesión. Miglorisi pelea con Camuso, gana Camuso, sí, va el Fefe, la juega con Sequeira, la tiene Pato, sí, autor de 2 goles, gran partido, flechita para arriba para el 9. Se da vuelta, se apoya con Mengués. Baldose, sí, juega con Camuso, ahí está, se entienden bárbaro también,
Va Sequeira, sí, falta de Portela. Una pesadilla Sequeira para los defensores de Newell. Sí. Será tiro libre. 2 faltas ya tiene Newbery. Se habla, se acomoda la barrera. Entró Páez para Newbery. Barrera escalonada. Espera Páez ahí pegadito al palo. Felipe adelante. Botinelli en el medio. Pero todas las miradas están en Pato Sequeira. Va Camuso, se corre, va Sequeira, ahí está, le pegó. Pecho de Botinelli. Y lateral para Platense. Rusomano, corta Páez, tiene Filippi. Sí, Valdés. Jugaba, pega Mengues. Será lateral para Newbery. Ahí abajo, esa cabecita es de Filippi. Ya la juega con Nieri. Nieri con Migliorisi. Migliorisi que va. Se apoya con Portela. Portela con Nieri. La pura. Le queda Migliorisi. Revierte con Filippi. Le banca el 10. Paralela con Nieri. Nieri, Filippi. Hay una falta. Sí, falta del 10. Y amarilla para el 10. Buen movimiento, salió afuera a pivotear. Aguantó, venía de frente el compañero. Lo bajaron de atrás. Y ahora tiene otra oportunidad Newbery con la pelota parada. Veremos si hacen alguna jugada preparada o como Platense apuestan al remate. 2 faltas para Platense, una para Newbery, estaba mal marcado, ahí el juez lo acomoda. Va a ser tiro libre para Botinelli, que no hace mucho le hizo un gol a Camioneros de tiro libre. Lo apodamos el Chila. El Chila Botinelli. Veremos. Se mueve Filippi. Farabola ya se acomodó. 2 en la barrera. El que esté. Es Botinelli ahí confundido entre las pecheras de Caravana. Va a ir a pegarle el arquero. Ya está Farabola en el arco. Va Botinelli, ahí está. Pasó cerca, Pasó cerquita. Ya sale Platense. Ya sale en los pies de Mengues. Mengues y la pelota juega para afuera. Lo banca Nieri. Será salida. Ya sale Botinelli largo. Pelota para Filippi. No encuentra el 10. Encuentra el 10 Camuso. Camuso que sale. Rusomano también. Le queda Portela. Migliorisi. Filippi. Ahí está. Sí. Uy. Se salvó Platense. Pasó por abajo de los pies del 9. No llegó a corregir el que venía de atrás. Otra buena presión alta de Newbery. Camuso. Mengues. Rusomano. Aprieta. Hace rebotar el 9. 16 minutos 50 quedan. 6-3 está ganando Newbery. Pelota con Sequeira. Banca todo Sequeira. Juega atrás. Ahí está Mengues. Le pegó. Tinelli. Va Migliorisi. Se le termina la cancha. Será lateral. Mengues. Camuso. Afuera. Llega el grito del banco enojado porque era para entrar al segundo palo. Nadie llegó. No llegó nadie, claro. Botinelli sale otra vez con Antar. Se le termina la cancha nomás. 16 minutos 29. Gana Newbery, pero el partido puede estar para cualquiera. Recupera Goitea. Sí, va, sí, encara. Sí, balón se le va a pegar. Va Aitor. Pegan Rusomano. Se chocaron ahí en el área. Será córner para Newbery. Vemos como Newbery tiene la presión ahí en mitad de cancha. Igual que cuando hizo sus 3 goles. Robando, esperando el error de Platense. Viene el córner para Antar. Corta Mengues. Pegan Antar. Será salida para Platense. Ahí viene la pelota. Va a ser Mengues. Mengues con Germán Corazza. Juega el 5, toca y corta. Luciani. Mengues. Se lo pide Corazza atrás. Luciani.
Ahí viene para el 5. Juega largo con Sequeira. Corta Castro. Era buena la intención, ¿eh? Coraza, Páez. Ahí Torgoitea. Aprieta Mengués y gana. Sí, va, juega. Ah, no se entiende con el 9. Qué lástima. Se dilapida la jugada para Platense y la ilusión del equipo Calamar. La luchó, recuperó bien, pero no pudo conectar con el pivot. Antar lo empuja al 12. Cobra la falta. Se calentó Mengués y algo le va a decir el árbitro. Y Mengués está luchando mucho, está recuperando pelotas. Esta vez el árbitro le cobró falta y bueno, obviamente el enojo posterior. 3-1 en faltas, 15-46, 6-3 gana Newbery. Goitea, muchos goles acá en América del Sur. Castro pega en Coraza, sale Platense. Lucioni juega con Coraza. Coraza con Sequeira. Como banca el 9, por Dios. Entre dos, se da vuelta. Sale muy bien de la presión el 9. Inteligente, consiguió una falta para su equipo. Está aguantando todo. Coraza. Tiene el 12. Se apoya abajo con Coraza otra vez. Pelota larga para Sequeira. La banca Pato. Se va a dar vuelta. Lo empuja Castro. Sí, le queda a Castro. Cortantar. Corte más que providencial para Newbery. Está peligroso el Calamar, ¿eh? Y era saque si quiere ganar, ¿eh? Sí. La verdad que aguantó la pelota. Si no le dio la marca, no se la están pudiendo sacar. Coraza, Lucioni. Va para afuera. Espera Adrián Páez. Va Páez. Autor de un gol hoy. Hace bastante no hacía un gol Páez. Gusti, acá Gastón nos cuenta que empató River a Country de Banfield. 2-2 River Country. Me imagino a Dótolo mirándolo, ¿no? Ese partido, agarrándose la cabeza. Sequeira se da vuelta, sí, gana, juega afuera. Corta Antar, se salva Newbery. 2 contra 2, ahora sale la contra Castro. Corta Mengués, Lucioni, pelea Páez. Y gana Lucioni, hay falta de Páez. Siga Lucioni, siga. Corta ahí Torgoitea, le va a sumar la falta, ¿no? Y se calienta el partido. Hubo una falta, va el árbitro a molestar. La verdad que hubo una falta al jugador de Newbery que impidió que continúe la jugada y se caldean los ánimos. Amarilla hasta acá para Sebastián Rodríguez, el arquero suplente, y Brian Insaurralde, y lo expulsa. Lo expulsa a Seba Rodríguez. Cuando te calentas, perdés, lamentablemente. Ahí lo están calmando los chicos. No lo pueden calmar a Rodríguez. El que se lo intenta llevar es Nano Rodríguez. Ahí se empieza a enfriar. Y ahora vemos un poco más de calma en ambos bancos. La realidad es que cometieron una falta táctica y se le dio a Platense que tendrá que jugar. Pero están los ánimos muy calientes. Creo que tiene un poco que ver con todo, ¿no? Con la situación del equipo. Era una situación muy clara de gol. Y en la tribuna se hace sentir también. Ahí vuelve el otro Rodríguez. Le va a sumar la falta a Newbery. Va a marcar las amarillas. Lo que yo nunca voy a bancar es el grito de afuera, no tiene sentido, no suma. Dejemos que los de adentro enfríen la cosa, que pase. Situación compleja para Platense, quedan 14 minutos 27. Vamos acá aguantando a ver si reanudan. Ahí le sumó la falta a Newbery. Newbery que está acumulando faltas. También Platense está muy picado el segundo tiempo en cuanto a faltas.
Se pusieron de acuerdo. Así se llama el delegado de Platense. Y bueno, aquí estamos bancando. Hay un problema con el público, tal vez. Puede ser. Lo cierto es que se cortó el ritmo de un partido que estaba muy lindo realmente. Estaba ahí de vuelta. Veremos cómo reanuda ahora, ¿no? Después. Está abierto, el partido está abierto. Cómo juega la templanza de los jugadores, los nervios de cada plantel. El partido está abierto, puede pasar cualquier cosa. Estas tres fechas finales son la verdad para el infarto, ¿no? Todo se juega mucho, pero bueno, también el futsal, la vida sigue. Y realmente en esta altura del campeonato, cada error, cada gol cuenta y obviamente los árbitros son punto de mucho disgusto. Sí. Queremos que continúe, queremos futsal. Vamos, juez. Lo va a hacer Lucioni. Ahí está. Ya rueda la pelota, rueda el balón. Y ya la tiene Mengués. Va Platense para adelante, 14 minutos por delante todavía. Sequeira se da vuelta, sí juega. Corta Filippi. Queda largo. Queda fuera bola. Mengués de cachetada para Sequeira. Va Pato, va el 9. Se le muestra a Lucioni. Sigue con la pelota al 9. No se la pueden sacar, es una cosa de loco. Una cosa de loco lo de Sequeira. Está jugando un partidazo. Realmente está jugando un partidazo. Botinelli aprieta a Sequeira. Saca de punta. La presión alta de Platense en este momento. Sí, va Corazza. Sequeira. Corta Mengués. Juega para Mengués. Portela. Pega en Sequeira. Recuperó una bocha que si pasaba era medio gol de Libre. Nieri. Filippi. De la casa, le pegó el 10. Casi sorprende. Pasó cerquita, pasó cerquita. Corazza. Va el 5. Pelota larga para Insaurralde. Abaja el 19. Se apoya con Mengués. Mengués con Corazza. Corazza con Mereles. Empuja Portela. Sí va Portela. Portela para Milorisi. Milorisi Portela. Ay. Se le consume el tiempo. 13 minutos quedan. Recuperaron abajo. Transición rápida. No llegó por poco. Corazza. Va Mereles. Muy bueno, Muy bueno Javi Mereles. Filippi ahí está. Corta Corazza. Rebota en Filippi. Seguirá para Platense. Agradecerles a todos los que están ahí del otro lado. En la semana, balonfutsal.com.ar. Y el análisis de toda la info y la de primera B. Tanto de primera como de inferiores, Portela. Filippi y la pelota. Mengués. Corti va Mereles. Va Javi. Va por afuera. Gana la cuerda. Se le termina la cancha. Recupera Filippi. Recupera Milorisi. Ahora sí. Nieri. Va el capitán. 2 contra 1. Pelota para Portela. Ahí está. Sí. Le pegó. Para bola. Tapadón de Nico. Y sale Platense. Está vivo Calamar. Corta Portela. Ya lo hace Mengués. Hernán Corazza. Sí. Mengués. Mereles. Por afuera, corta Filippi. Ahí está. Sí, mano a mano. Ahí está Filippi. Queda en Corazza. Defiende bien esa bola. Y sale Insaurralde de la contra. 3 contra 2. Superioridad numérica. Y sale Nieri. ¿Y fabrica una falta? No, dice que no el árbitro. Toda la efectividad que tuvo Newbery en el primer tiempo
en el segundo no la está teniendo. Ya tuvo 3 contragolpes, 3 transiciones que no pudo capitalizar. Lo va a hacer Corazza. Méndez. Germán toca y se mueve. Le pega Camuso, corta Castro. Antar, se la da Filippi. Ahí está, mano a mano con Corazza. Va Filippi, va por la revancha. Ahí está, el piso Corazza. Lo defiende bien. Será córner para Newbery. Y veremos si se repite la tendencia. Córner de Newbery y gol. Hubo un par de córners que lastimaron fuerte en el primer tiempo. Se la pide Antar, corta Corazza. Ahora no, ahora sí. Salía, queda Castro. Castro se la regala Corazza. Castro se presta en la bola. Tiene 4. Van a Antar. El Feta Gutiérrez que acaba de ingresar. Corta Corazza, ahí está. El piso Antar. Defiende esa pelota. 11 minutos 20. Sigue ganando Newbery. El equipo de Versalles. 3 puntos clave para Newbery. Se la pide Rufino. Camuso, Rufino. Pega en Gutiérrez. Va al 6. Va Rusumano. Rusumano, Camuso, rápido. Corta Gutiérrez. Va Goitea. Pelea con Rufino. Le queda la pelotita a Farabola. Camuso. Rufino. Corta Gutiérrez. Rusumano recupera. Se vuelve, le presta la pelota ahora a Goitea. Se apoya en Castro. A la derecha con Gutiérrez. Al 12, toca y se mueve a Newbery. Van a Antar, se da vuelta, gana la cuerda, sí, va para afuera. Sigue en cara, sí, sigue, ahí está. Hay una patita, me parece, el 19. Dice que no el árbitro. 10 minutos 39, 10:38, 10:37. Se le consume el tiempo al Calamar. Piensa Urralde, la banca, ahí está Rufino. Pega en Castro. Camuso, Rufino, travesaño, se salva Newbery, sigue ganando Newbery 6-3. Y en este momento Newbery trata de hacerse con la pelota, con algunas imprecisiones, poca llegada del Calamar, pero bueno, esta fue muy clara. Lindo remate, pero en el travesaño sorprendió a todos. Castro, sale largo Castro con Goitea, corta Rusumano, le queda Castro otra vez, sale Rufino, hay falta de Castro, sí. Creo que la tercera. Muy intenso el partido en estos momentos. De ida y vuelta, muchas imprecisiones, muchos rebotes, muchas segundas jugadas. Se prestan la pelota, ¿viste? Por momentos. Sí, se partió el partido. Le quedan 10 al equipo de Coloma. Va a ser lateral Antar. Hace por la cuerda, por la línea. Se le va. Será para Platense. Te digo, se prestan la pelota, se prestan los laterales, todos. Sí. Son buenos pibes, en el jardín le enseñaron bien. Rusumano, Camuso, Rufino, corta Antar. Camuso, Inzarralde juega para atrás, corta Castro. Va Castro, le aprieta Rufino, le queda Goitea, banca el 11. Se apoya en Antar que buscaba el pique de Gutiérrez. Y como hablábamos de las imprecisiones, Platense sigue apostando a buscar al pivot y Newbery intenta con las transiciones rápidas, ahora no está saliendo bien. Rufino va a hacer saque de arco nomás para Botinelli. Ha charlado el saque de arco. Ya sale Botinelli. Largo para el pecho de Goitea. Castro y Antar se pelearon. Le quedó a Camuso la bola. Pelota para Sequeira. Corta Gutiérrez. Había quedado mal parado, ¿no? Habían ido los dos a la misma bola. Apostó a buscar a las espaldas a Botinelli y en la contra se recuperó Platense. Va Sequeira. Sequeira con Rufino. Tiene 7. Pega Antar. Le va a quedar a Farabola. Ojo el pique. Saca Farabola. Le queda Castro. Castro con Goitea. Banca el 11. Se la regala otra vez a Farabola. Camuso, Rusumano. Pisi juega. Camuso. Toque, corta. Hay falta del 11. No lo vio el juez. Le pasa a Rufino. Corta Castro.
Vemos cómo con el correr de los minutos bajó la línea de la presión Newbery, no sé si será por cansancio o por decisión técnica, pero ya no va a presionar tan alto. Camuso y pelota que buscaba el 9 Sequeira. Es peligroso, no perdió Castro. Casi la toca y la manda. Casi sorprende, casi sorprende. Sorprendió, no entró, Sí, pero sí. sorprendió. Va Sequeira, está Camuso solo acá. Botinelli hace la contra, no. Se frena, se la da el Feta. Va Gutiérrez al 12, buscaba conectar con Antar. Se fue nomás. Contra Filippi. Vuelve a entrar el cuarteto habitual. Camuso va por afuera, lo espera Antar. Aprieta Filippi, gana, sigue, va Filippi. Al piso, Camuso se juega todo. Será lateral para Newbery. Ahí termina los cambios. El cuarteto que quería cambiar a Hermida. Filippi que se la deja a Milorisi. 8:33, 6-3 gana Newbery. Se la pide el capitán atrás. Milorisi con Matías Portela. Este es Filippi. Filippi otra vez. Milorisi. Como toca este cuarteto, Portela, Nieri, Milorisi. Va Diego. Portela. Filippi. Juega a buscar. Será lateral. Portela. Pizzi juega con Nieri. Nieri, Filippi. Se da vuelta Filippi, así, sí, va para afuera. La juega con Nieri. Termina sacando. Será para Mangués. Newbery alineando, apostando de vuelta a la posesión y realmente este pasaje fue muy bueno. Pelota para Sequeira. Camuso, Russo, mano. Se mueve Mengués, va Mengués por afuera, la baja de pecho, sigue en cara, lo corta Nieri, le quedó a Mengués. Nieri que le pone todo el cuerpo. Mengués se apoya, ahí está Camuso, cortó Portela, pelota que buscaba el segundo palo. Se salva Newbery. Sequeira, Mengués. Lástima que no fue Russomano, ¿no? Estaba ahí al lado del palo. Dos veces casi que llega al segundo palo, la primera la sacan, la segunda se fue ancha. Lo va a hacer Botinelli. Botinelli largo para Milorisi. Corta Russomano, será córner. En faltas, estamos 3-3. Un expulsado fue Sebastián Rodríguez, arquero suplente de Platense. Por suerte los ánimos se calmaron. Tiene el córner Milorisi. Pasó cerca, Buen remate del 9. Será salida para Farabola. Mengués. Juega, se apoya. Sanamae. Coraza. Este es Mereles. Otra larga de Coraza. Cortonieri le queda a Mengués. Sí, dámela, le dice Mereles. Va Mengués. Encara. Portela no se come la mague. A falta de 7 minutos, Gusti. ¿Creerás que sacará el arquero platense en algún momento? Cuando queden 5. Corta Portela y va en cara. Sí, 2 contra 1. Está Filippi del otro lado. Portela. La sacó Farabola, Sí, la sacó el arquero. Será córner. En 1 minuto 2 tenemos arquero jugador. Nueva transición que no puede concretar de Newbery. Lo que pasa que Milorisi, Farabola. Si pone arquero jugador ahora y se come un gol, se le terminó el partido. Exactamente, sí. Hay muchos factores a tener en cuenta y obviamente veremos cómo discurren los siguientes minutos. Recupera, ahí está. El pase en inglés no es bueno, corta y se va Filippi. Igual de los botines raros. Pegan Coraza. Los que nos preguntan el tiempo, faltan 6:38. Muy bien.
Falta mucho, ¿eh? Milorisi, sí. Me falta, ahí está Milorisi, le pega, le queda Portela, le quiere bajar, queda en Farabola. Sale Farabola rápido con Sequeira, mano a mano el pivote, ahí está, le pega, Botinelli, y sale la contra, y va Botinelli, no lo acompañó nadie. Por eso tira la pelota afuera. ¿Te querés escuchar noticias de la punta del campeonato? Decime. Nos informan que gana River 3-2. No. A Country Banfield lo dio vuelta. Mirá vos, ganaba Country, se le da vuelta a River. Va Mengués, acá en América del Sur. Sigue ganando Newbery, le pega a Merele, Botinelli. Sequeira se la quería robar. Sale Boti, pelota para Goitea, corta y va Corazza. Va el 5, sí, encara y pega en Goitea. Será lateral acá abajo. Ya lo hace Mengués. Corazza. Sequeira. Se da vuelta. Botinelli. No te podés relajar con este pivote. Se pelea con Castro. Gana Antar. Lateral. A destacar Mengués por la banda, con los pies a pie, está ganando mucho. Pelota para Goitea, la banca al 11. Se da vuelta. Farabola. Buena jugada de Aitor Goitea. Sale Mengués. Va Mengués. Empieza a Antar. Excelente control orientado en el aire, se da vuelta, le pegó. Linda, ¿eh? Muy buena jugada. Botinelli. Y después la salida de Mengués de abajo, ¿no? Sí. Al lado del arco. Una locura. Salida ahí, maravilla, se escuchaba. Vale, Gutiérrez. Tiene Rufino con grasa. Ahí tenemos, sí, te dije, 5 minutos, arquero jugador. Quien lo hace es el 14, Castelao, que ahí tiene la pelota. Castelao. Mengués. Corazza. Mengués. Castelao la juega, buscaba conectar al 9. No pudo. 4.40, sale un gancho para Mano Antar, ahí está, le va a pegar. Sí, acomoda, le da. Y pasó por todo el área. Será lateral para Platense. Y ahora vamos a ver constantemente cómo entra y sale el arquero. Y Platense que se la juega por todo. Y Hermida que le pide altura, ¿no? Para la presión, ahí está Antar. Cortó Corazza. Casi la bajaste, Guti, ¿eh? Casi la agarro. Y decíamos, Platense se juega mucho, casi que la sacaron en la línea, si no era gol de Newbery. Sí, la presión alta hace efecto. Ahora Rufino le queda, ahí está Sequeira. Se salvó Newbery. Un golcito ahí, qué lindo se ponía, Lo debe lamentar mucho Sequeira porque la jugada fue muy buena, un error de Newbery y se hubiese prendido mucho partido. Sigue ganando Newbery 6-3. La tiene Leo Álvarez, que acaba de entrar. Hace su presentación del partido, Leo. Será lateral. Portela busca la paralela, encuentra a Tribuna. Vuelve a entrar Castelao ya. Mengués. Circula la bola Platense. Castelao. Corazza acá. Sí, Corazza. Pelota para Rufino adentro. Corta Portela. Le queda Nieri. La saca. Ahí está Leo. Agarró mordidísima. No había arquero. Los chicos de Newbery viendo el arco vacío. Prueban de cualquier lado. 3 minutos 50, 3:49. Y hay minutos pedido por el señor Coloma. Veremos si ajusta el arquero jugador. Realmente no ha tenido aproximaciones muy claras por el momento. Pero bueno, veremos con qué nos sorprende ahora. Un descanso para el relator. La verdad, me han dejado en primer tiempo muchos goles. En riesgo, la garganta en riesgo. La verdad que el trámite del segundo tiempo fue muy parecido al primero. Tal vez se diferenció con la falta de efectividad de Newbery y que no bajó un poco el ritmo y también la precisión. Pero el trámite realmente ha sido muy parecido, con Platense buscando mucho con el pivot y Newbery apostando a la posesión y a las transiciones rápidas.
partido sigue siendo parejo, ¿no? Seguimos manteniendo esto que el primer tiempo iba 6-1 ganando Newbery, pero la verdad que no había esa diferencia. Y bueno, el 6-3 conseguido al final del primer tiempo motivaba al equipo de Coloma. Pero bueno, en el segundo tiempo la verdad que Newbery se ha defendido muy bien. Es uno de los equipos con menos gol en contra en el torneo. Y bueno, por algo es, ¿no? Sí, realmente Platense ha seguido buscando. Algunas individualidades subieron con la calidad de sus pases y de transiciones, pero veremos cómo lo sigue intentando ahora jugándose con el todo por el todo con el arquero. Méndez, quien maneja los hilos del Calamar. Castelao. Afuera está Camuso. Por el otro lado, Villarrolde. Méndez. Coraza. Hay presión. Méndez sale muy bien de la presión. Méndez se apoya con Castelao. Tranquilo, le dice Hermida. Marcan rombo Newbery. De rombo a Cuadrado. De Cuadrado al rombo. Villarrolde la revierte. La tiene Castelao. Otra vez para Villarrolde. La mete al fondo. Ahí está. La sacó Portela. Se salva Newbery. Ahí está Filippi. Afuera el remate. 3 minutos quedan. Y va a ser así todo. Platense logró saltear 2 veces la línea de pase y realmente complicó, casi que estuvo, por muy poco estuvo el gol. Méndez, Castelao. La juega el pibe. Méndez. Otra vez Castelao. Este es Coraza. Se mueve Insaurralde, se mete en el medio ahora. Pelota para Insaurralde. La bancada bien, juega con Camuso. Le queda a Méndez. A Méndez, Camuso le va a pegar. Sí, le pega. Botinelli la encontró. Y le pegó Botinelli. Ahí está. Sí. No. Se salva Platense. Buenas aproximaciones de ambos. Saca Castelao con Insaurralde. Lateral para Newbery. Necesita un golcito más el Calamar. Necesitado de puntos. Tiene la última fecha enfrentando a Asturiano. Va a ser una final ahí también. Partido tremendo, le espera. Va a ser un lindo partido. Veremos cómo llegan ambos, ¿no? Sí. Lo va a hacer Álvarez. Álvarez con Portela. Portela controla y juega con Botinelli. Botinelli largo. Sí, está solo Nieri. Farabola. Sale con un gancho. Coraza. Presiona al Tabi de Newbery. No puede salir Insaurralde. No puede salir Platense. Juega la paralela. La deja salir Filippi. Presionó alto Newbery y no lo dejó salir. Consiguió un lateral que la verdad es un respiro en este momento del partido. Necesita que no se arme, ¿no? Que no se arme Platense con el arquero jugador, porque ahí después tiene que defenderla. Exacto. Va Álvarez con Nieri. El pase no es bueno. Ya la tiene Camuso. Sí, ya se armó Platense. Ya se replegó todo Newbery. Coraza. Castelao. Venga. Botinelli le pega a Botti. Me parece que Filippi está marcando muy atrás, ¿no? Deja cómo pasa la bola de un lado a otro. Sí, Platense tiene mucha paciencia para jugar atrás. Por momentos se mete uno al medio, pero trata de buscar las bandas. Tiene 3 o 4 jugadores por detrás alineados con la pelota y por eso se repliega Newbery. Yo lo pondría a Filippi un poquito más adelante, pero bueno, por algo yo estoy acá, ¿no? Ya, por ahora está dando resultado el plan de Newbery, pero avisó varias veces con arquero jugador Platense. 1 minuto 35, sigue ganando Newbery 6-3. Portela, se la pide Filippi afuera. Ya la tiene Filippi, de taco para Nieri para Portela. Del otro lado está Álvarez. Le va a quedar Álvarez. Corta Camuso. Iván Galés. Sí, se va. Sale muy bien Camuso. Juega y sale. Sí, va, encara. Sí. Jugátela, pibe. Sí. La cambia todo y está. Y corta Botinelli. Botinelli con Filippi. Para la bola. 1 minuto queda. Es lo último para Platense. Valdés. Lo sabe Camuso. Lo sabe Coraza. Le queda Filippi. Gol. Y llegó el séptimo. Y en algunas se iban a descuidar. Y bueno, esta necesidad de Platense hace que Filippi se encuentre con el 7-3.
Bueno, vos le pediste, Gusti. Era Filippi nomás el que iba a encontrar la red. La tiene Mengues, 50 segundos. Está todo dicho acá en América del Sur. Insaurralde, la banca el 19. Se apoya atrás con Mengues. Pie Mengues. Vuelve atrás. Camuso, 37 segundos. Camuso pega en portera, será lateral. Quedan pocos segundos y a Platense le quedan 2 finales. Le quedan 2 finales. Camuso, Botinelli. Va a pegar, no le pega. 30 segundos. Portela. Se apoya con Nieri. Filippi. Gran partido el 10 hoy. Filippi, Nieri, la deja pasar. Muy bien, le queda a Leo. Le va a pegar. Sí. Le dio. Pasó por todo el área. Se está dejando todo Platense también. La armaron bien. Estuvieron tranquilos. Platense con el ánimo ya decaído, viendo el reloj. Sabe que no le alcanza y ya se está por terminar el partido. Camuso, 7 segundos. Se va a terminar el partido. Va a ser Camuso. Juega atrás para Farabola. 3 segundos. Se ha terminado. Se ha terminado el partido. Ha ganado Newbery. Una victoria importantísima para el equipo de Hormida. Se mete en playoff directo. Ese mano a mano que tiene con Pacífico, con Glorias, con Estrella de Boedo. Gran victoria del equipo de Hormida por 7-3. Y el equipo de Platense, bueno, una derrota en un partido que la verdad la distancia no es la que se vio en el partido, ¿no? Sí, realmente un respiro para Newbery después de la mala racha, asegurando ahí 3 puntos claves para el playoff y la verdad para Platense, panorama complicado, seguramente esperando los demás resultados, ¿no? Y como decía, sí, el resultado tal vez es un poco mentiroso. Creo que en el segundo tiempo se equilibró un poco más la cosa, pero bueno, el primer tiempo estuvo caracterizado por la efectividad de Newbery. Realmente de 6 que empataron, 4 de adentro. La verdad que mucha efectividad y bueno, en el segundo tiempo fue aguantar. A Platense, te digo, fecha 33, juega con Chicago. Juega con Chicago y la fecha 34 con Asturiano. La verdad, un panorama complicado para el equipo de Coloma, pero bueno, nada, yo creo que este campeonato, por más que haya 2 ahí arriba y haya mucha distancia en puntos, es parejo, se puede. Le quedan 2 balas a Platense, al equipo de Coloma, y tiene que tratar de aprovecharla. Sí, realmente los equipos de abajo siempre dan lucha, eso también ha caracterizado este campeonato, ¿no? Que como decimos, el trámite de los partidos realmente no se refleja tanto en el marcador, porque han sido equipos muy duros, y bueno, veremos cómo llegan a las últimas fechas. Bueno, lo cierto es que acá ha ganado Newbery 7-3, 3 goles de Filippi, figura hoy, 1 gol de Milorisi, 1 de Castro, 1 de Mano Antar y otro de Adrián Páez. Para el lado de Platense, 2 lindos goles de Pato Sequeira, 1 gol de Seba Mengués. Y ahí se ha consumado este partido 7-3 por la fecha 32. De nuestra parte, agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado. Agradecerte a vos, Facu, ¿cómo la pasaste? Excelente, un hermoso partido y me encantó relatar con vos, amigo, y nada, con el equipo de balón, como siempre. Muy bien. En la semana, balonfutsal.com.ar, toda la info de la primera B. El martes de 18 a 20 por Radio Aijuna, FM 94.7 o por aijuna.fm, en la web también lo puedes escuchar. El análisis de lo que queda, de lo que fue esta fecha y de la fecha que vendrá. De mi parte, un abrazo para todos y todas. Gracias por bancar. Nos vemos la próxima.